Hola a todos, bienvenidos al segundo vídeo del curso de Historia de España y Francia de Bachivac. Como ya sabéis, en primer lugar me gusta citar a las fuentes que utilizamos para la creación de la presentación. En primer lugar, la obra del profesor Julio Simón, del Instituto San Isidro de Madrid. Y en segundo lugar, los trabajos del profesor Urfel, ¿de acuerdo?, que publica en la página web de la Consejería de Educación del Gobierno de Cataluña. ¿Verdad? Bien. Dicho esto, como es obligado, vamos a pasar a hablar del Segundo Imperio. Vamos a dividir esta fase en dos subfases, a su vez. En primer lugar, un periodo autoritario, en el que se van a consolidar las bases de este nuevo régimen. Y en segundo lugar, una fase más liberal, de mayor apertura, tanto por las necesidades como por las demandas. Finalmente, veremos muy brevemente cómo se produce la caída precipitada del régimen del Segundo Imperio. Bien, en primer lugar, dejamos ya a Napoleón III al final de la etapa anterior como un príncipe presidente, le prince président. A partir de ahí vamos a ver cómo va a haber una sucesión de acontecimientos y brevemente va a lograr el final del sistema republicano y el comienzo del sistema imperial, ¿de acuerdo? Fijaros en la cronología, como es bastante sucesiva, siempre en esa fecha simbólica del 2 de diciembre, es tan especial para la historia francesa, ¿de acuerdo? Finalmente, tenemos que Luis Napoleón Bonaparte es conocido como Napoleón III. Aquí tenéis una alegoría de ese momento, una alegoría del Segundo Imperio. Acordaros que en la prueba del Bachivac es habitual que en los documentos no solo aparezcan comentarios de texto, sino que puedan aparecer este tipo de imágenes. Así que echadle un vistazo, leed lo que pone en la parte inferior y pensad cómo podríais presentar este texto, o mejor dicho, cómo podríais presentar esta imagen y de qué trata y cómo la podríamos relacionar con el contexto del que estamos hablando. Bien. En primer lugar, hay que decir que el Segundo Imperio, al venir del final de la Segunda República, va a desarrollar un profundo cesarismo democrático. Acordaros de Julio César, conocido como el primer emperador, que realmente no lo fue, va a suponer también en la época de Roma el paso de una república a un imperio. En ese sentido, tiene bastante que ver. Por tanto, vamos a ver cómo poco a poco, por diferentes medidas, Napoleón va a ir reduciendo la maniobra, la capacidad de un sistema republicano para dar paso a un sistema imperial. Se concentra el poder, se oprime a la oposición, fundamentalmente a los republicanos, ¿de acuerdo? Los orleanistas, los legitimistas, también son opositores, pero no tanto a un sistema imperial, ellos son monárquicos a su vez, como a la figura de Napoleón. En cambio, los republicanos sí que van a tener duras actuaciones en su contra, como es el caso, por ejemplo, de Víctor Hugo, ahí tenéis su firma y una imagen de los miserables, sufriendo exilio o deportaciones, como veis, a las posesiones de Francia más allá del territorio central del hexágono. Este cesarismo democrático se ve a su vez en los atentados a las libertades que se producen y a la instrumentalización del sufragio universal. El voto no es sinónimo de un sistema democrático, ¿de acuerdo? Durante el franquismo, aunque es un ejemplo malo, pero durante el franquismo también había elecciones en ocasiones y había algún referéndum. ¿Eso quiere decir que sea un sistema democrático? No. Hay que ver en profundidad cada uno de los sistemas políticos para saber si es democrático o no, ¿de acuerdo? Es una manera, los plebiscitos, de legitimar esa posición. Ahí lo veis. Bien, ¿qué ocurre con el Segundo Imperio? Que se va a ver beneficiado de un ciclo económico favorable. El capitalismo suele tener ciclos económicos de crecimiento y de crisis, más allá de las medidas que puedan tomar los gobiernos de uno u otro estado, de manera que el ciclo económico capitalista favorable va a venir bien para el desarrollo del Segundo Imperio francés, ¿de acuerdo? Bien, observáis ahí como el crecimiento del crédito y la movilización de capital, es decir, por decirlo de una manera muy coloquial, hay dinero. Como hay dinero, se crean nuevas sociedades de crédito. Fijaros, el Crédit Lyonnais o la Société Générale son bancos franceses, van a tener su origen en este momento. Pero no solo eso, sino que se van a fundar los primeros grandes almacenes, un poco como lo entendemos hoy en día, al estilo de El Corte Inglés, Le Bon Marché. Ahí tenéis una de las imágenes. Aquí tenéis un cartel publicitario.
cambia completamente la fisonomía, se va allí a comprar. Es una especie de fábrica de mercado, un texto en relación a ello. El Bon Marché no solo va a ser un cambio económico, sino va a ser un cambio social. Y aquí tenéis un vídeo bastante interesante de apenas 2 minutos que pincháis en el enlace y le podéis dedicar a ello un tiempo valioso. Bien, este contexto económico favorable no solo se observa en la abundancia de capitales, sino también en el desarrollo industrial, en la aceleración de la industria. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Con el crecimiento de las vías de tren. Aquí podéis recordar que ocurrió algo similar en España, más o menos en la misma época. Cómo se desarrolla el mercado nacional. Acordaros también la lata que os di con Isabel II y el mercado nacional. Y por último, la especialización regional agrícola. La rapidez de las comunicaciones permite que no sea obligatorio que cada región tenga de todo, sino que cada región se especialice en un producto que posteriormente se intercambia con los diferentes lugares. ¿De acuerdo? Esto es importante. Bien. Esta abundancia de capitales va a posibilitar que se hagan fuertes inversiones públicas en las provincias, en Provence, que diremos en Francia, como obras públicas en el sentido de caminos, carreteras, etcétera, y la gran obra reformadora del París del siglo XIX, ¿de acuerdo? Con el famoso barón Haussmann, que ahí tenéis su imagen, con 3 vídeos. En función del tiempo que tengáis, podéis ampliar 2 minutos, 5 o 12, ¿de acuerdo? Podéis clicar en el azul y si os pica, saltáis al siguiente y así vais aprendiendo un poco más. Aquellos chavales de geografía, ¿vale? Acordaros, esto lo vais a ver quizás en el urbanismo, en la clase de geografía, cómo las ciudades van cambiando en el siglo XIX. Destruimos las murallas, abrimos grandes rondas, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Qué ocurre? Que este crecimiento económico además se va a ver acompañado de un fuerte apoyo popular. ¿Entre quién? Fundamentalmente entre esas 3 capas que veis en la parte inferior. ¿Por qué? Por el orden. El tiempo republicano ha sido un tiempo un tanto convulso. En cambio, durante la época del imperio, por unos motivos o por otros, por la mayor represión, por la mejoría económica, va a haber cierto retorno al orden. ¿De acuerdo? Bien. ¿Quién va a apoyar este hecho? Las capas rurales de Francia, que son muy importantes incluso en la actualidad. Los industriales y los capitalistas. Y por último, los conservadores católicos. Además, al hecho de los conservadores católicos se une que Napoleón III tiene una actitud un tanto ambigua en cuanto a la unificación italiana y en este caso, en este momento en particular, va a apoyar la existencia de un papado fuerte frente a la unificación italiana. Después cambiará y después veremos cómo esto le va a afectar negativamente. Bien. En ese sentido tenemos, por tanto, hemos hablado ya de una primera parte, de acuerdo, de crecimiento, es decir, una primera parte en el que el imperio se ve favorecido por el contexto y por su acción. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener una segunda parte de decadencia, en la que se van a ir perdiendo los apoyos del imperio, la economía va a ser un poco peor y además va a abrirse una serie de medidas más por obligación que por convencimiento del propio Napoleón III, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el poder desgasta. Eso lo sabemos, no hace falta ser fan del Señor de los Anillos para daros cuenta que el poder desgasta, ¿de acuerdo? En primer lugar, con la pérdida de una serie de apoyos. Los industriales, ¿por qué? Porque en esta liberalización del régimen que se desarrolla con el crecimiento económico, hay industriales que son contrarios al libre cambio. Va a haber un acuerdo de libre cambio con Inglaterra, como tenéis ahí, en 1860, y esta política que os decía, ambigua en cuanto a la relación entre Italia, el Vaticano y Francia, va a hacer que los católicos se alejen de Napoleón III, ¿de acuerdo? El apoyo de Napoleón facilita la anexión de Saboya y de Niza, como veis ahí, después de una serie de plebiscitos, pero en cambio hace que se pierda el apoyo de los católicos. Además, cada elección que se va produciendo hay una cierta presencia mayor de la oposición dentro de la asamblea, ya sean republicanos o los monárquicos.
Finalmente, un proceso de salud negativo de Napoleón III hace cuestionarse qué vendrá después, qué va a ocurrir, cómo vamos a tener en cuenta hacia la aplicación. Eso hace, como veis ahí en la parte inferior, que se busquen nuevos apoyos, como liberalizando el sistema, fundamentalmente en este caso, liberalizando de forma política. ¿Qué ocurre? Al liberalizar de forma política se produce una entrada de nuevas capas de otros partidos dentro de la Asamblea francesa, ¿de acuerdo? Con el derecho de dirección o el derecho de interpelación, ¿de acuerdo? De la dirección de dirigirse al rey o dirigirse al Senado, ¿de acuerdo? Como veis ahí, más detalladamente, ¿de acuerdo? Bien. Esta liberalización progresiva del régimen del Segundo Imperio, como os decía, posibilita la entrada de nuevas libertades. Ahí las tenéis enunciadas. Derecho de huelga de 1864, amnistía a ciertos republicanos encarcelados o exilados, la ley sobre la prensa, la libertad de reunión. Acordaros, como veis, siempre tan habitual perdonad que busque el pincel, aquí estamos. Las libertades públicas, ¿de acuerdo? Siempre esta asociación, reunión, prensa, como uno de los aspectos más importantes. Vamos avanzando y acabando. Adolphe Thiers, le hemos visto su importancia a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente a mediados del siglo XIX, como dirigente del Partido del Orden. Va a tener una etapa ahora de un poco de retirarse de la escena pública, del foco de la escena política, pero va a elaborar un texto, bueno, más que un texto, un discurso con gran influencia en el liberalismo francés. Lo trabajaremos en clase un poco, ¿de acuerdo? Siempre un texto conocido como de las 5 libertades. Las 5 libertades que poco importa, esta preciosa expresión francesa, poco importa quién sea la cabeza del régimen, como el cumplimiento de estos cinco puntos. ¿De acuerdo? Bien. A partir de las elecciones legislativas de 1869, acordaros, hemos comenzado en el 52, ya estamos casi 20 años después, hay un nuevo empuje de los nuevos partidos, como decíamos, y el imperio va perdiendo su esencia cesarista, que decíamos, y va aumentando la parte parlamentaria, ¿de acuerdo? Con la iniciativa de la ley, la iniciativa legal, que antes la tenía Napoleón III, la iniciativa legal por parte de la Asamblea y la responsabilidad de los ministros delante de la Asamblea y no solo delante de Napoleón III, ¿de acuerdo? Bien, finalmente, y casi de manera sorprendente por la estabilidad que parecía que tenía el régimen imperial, va a tener que ver con la unificación alemana y con la brutal derrota que sufre el ejército francés en Sedan. En 1870, como veis ahí, en septiembre de 1870, el propio emperador es apresado, mejor dicho, en la batalla de Sedan, una batalla que va a suponer el cierre, por decirlo así, de la unificación alemana, que se había producido primero contra los ducados del norte de Alemania y en segundo lugar contra Austria. Bien, finalmente contra Francia se produce esa unificación alemana. Y bien, mientras Napoleón III está preso después de esta derrota, se va a producir la proclamación de la República en París ante la pasividad bastante amplia de las capas populares, de las capas más monárquicas y de la ciudadanía francesa. Por tanto, el 3 de septiembre de 1870 se proclama la Tercera República y es por tanto cuando ponemos fin a este periodo del Segundo Imperio francés. Muchas gracias por la atención. Si queréis hacer algún comentario, por favor, hacedlo en la parte superior, en la parte inferior y nos vemos en clase para seguir trabajando.